En este video tip voy a mostraros cómo la tecnología OpenRoad, que está instalada en programas como el OpenRail Designer o el OpenRoad Designer o el OpenSite Designer o el OpenBridge Modeler, se utiliza para definir obras lineales o corredores con anchuras variables en algunos de sus aspectos. En este caso se trataría de definir una calle en un entorno urbano en el cual vemos que presenta aquí un eje, sería el eje de la calle obtenida de un CAD. Vemos que tenemos un modelo digital de terreno de elevación del terreno actual y nos encontraríamos, bueno, quizá con un levantamiento donde está definido la anchura de ambas calzadas y los límites de la propiedad, pues sobre quizá un plano catastral. Entonces esto, como vemos, es un modelo 2D, un modelo en planta. Es una de las singularidades de esta tecnología. Trabajamos primero en planta y luego lo llevamos al 3D y nos encontramos que efectivamente en el 3D aparece nuestro terreno, nuestras líneas de nivel, los puntos de apoyo, etcétera, pero de momento no está apareciendo en ningún sitio este eje. Lo primero, crearemos un modelo de perfil, seleccionaremos el objeto, la ventana de la aplicación donde queremos ver ese modelo de perfil y ya tenemos el corte. Como digo, como es un entorno urbano en el que supone que esta calle ya está definida a este nivel, bueno, le decimos que este va a ser nuestro perfil activo. Vemos que ese va a ser el perfil de la calle y vemos que ya ha aparecido ese objeto. En cuanto hemos determinado que este era el perfil activo, fijaos que si lo elimino desaparece y si le digo que este es el perfil activo vuelve a aparecer, con lo cual efectivamente el propio terreno, si nosotros no vamos a tener más elevaciones que las del terreno, se puede utilizar como perfil para cualquiera de los ejes. Siguiente paso, bueno, sería determinar un corredor o definir un corredor con una sección transversal urbana. Dentro de la cinta de opciones nos vamos a la parte, a la etiqueta, a la pestaña de corredores y tenemos la opción de nuevo corredor o directamente sobre el eje que hemos definido, que ya tiene, como veis, perfil, dice Active Profile Exist. Tenemos esta ventana emergente que nos permite generar un corredor. Bueno, en cualquiera de las dos, pues es la misma herramienta, crearíamos el corredor. Nos está preguntando cuál va a ser el perfil del elemento, botón derecho para utilizar el que está activo, pues botón derecho, el nombre lo dejamos como tal, corredor. Buscamos la sección dentro de una librería de secciones, bueno, pues urbana, de pavimento de concreto, sin dividir, o sea, una sola calzada y con dos carriles. Bueno, pues este nos sirve, lo vamos a proponer del principio al fin la misma con un intervalo de seccionamiento cada 5 metros y bueno, procesa y efectivamente tendríamos nuestro corredor que vemos que bueno, va haciendo subidas y bajadas porque está pegado perfectamente al terreno y cuando visualicemos la planta vemos que efectivamente esa sección es constante. Podríamos ver una sección dinámica del mismo, localizamos el corredor y tendríamos ahí una sección dinámica del mismo. Vemos como efectivamente en todas las secciones el eje está pegado a la superficie actual del terreno, pues las anchuras son las que corresponden a esa sección. Como digo, como tenemos unos datos traídos de un levantamiento quizá topográfico donde nos van indicando cuáles son las anchuras de las calzadas y los límites, bueno, la herramienta correspondiente sería la siguiente. Vamos a los objetos de corredor,
localizamos el corredor y es el que corresponde a control de puntos o puntos de control. Creamos un nuevo punto de control y vemos que le podemos dar un nombre, por ejemplo, calzada izquierda. Vamos a controlar la calzada izquierda, esta es la izquierda porque el eje va en esta dirección progresando. Le vamos a decir cuál es el punto a controlar. Cada punto de una sección transversal tiene un nombre, pues será el borde EOP, End of Pavement, borde de pavimento izquierdo, L de izquierdo, R de derecho. Le decimos que el modo de control va a ser horizontal, vemos que tenemos horizontal, vertical o ambos. Cuando, por ejemplo, hablamos de horizontal, vemos que podemos controlar con elementos de geometría cualquiera o con elementos de corredores o las definiciones de entidades, pero por ejemplo, si ponemos vertical, pues podemos también incluir peraltes y can de ferrocarril y diferencia de elevación y elevación y talud. Entonces todo eso es lo que nos permite de alguna manera poder controlar las secciones más allá de lo que viene en una planilla de secciones. Entonces, vuelvo a insistir, le voy a decir que horizontal en este caso solo, porque las pendientes serán las del correspondiente eh, template o la correspondiente sección transversal y bueno, pues vamos diciéndole que sí a todo desde el principio hasta el final. Una descripción del punto de control, pues calzada izquierda, aceptamos punto de control ese de ahí, modo de control horizontal, tipo de control geometría lineal y ahora me dice localiza un elemento en planta o perfil. Bueno, pues la calzada izquierda va a ser controlada por este borde. Entonces tocamos aquí, no vamos a utilizar esto como alineamiento secundario y prioridad primero y vemos cómo la calzada se ha ajustado en anchura ahora a este elemento. Lo mismo hacemos para el límite de propiedad. Creamos otro, le ponemos límite izquierdo, por ejemplo. Límite izquierdo. Todos lo mismo porque vamos a controlar anchura, o sea, el resto es igual que lo que teníamos. Pero aquí sí que le vamos a definir que utilice como alineamiento secundario para que los taludes vayan en perpendicular a ese nuevo elemento de borde. Entonces, eh, damos adelante todos esos valores, localiza el punto a controlar, en este caso va a ser el hinge o la rótula, es como viene, rótula de en condition, de condición final a la izquierda, este es el elemento, horizontal, todo igual, localiza el elemento en planta, sería este, sí como elemento secundario, y vemos cómo procesa y ya se ha adaptado la anchura a ese elemento. Bueno, pues lo mismo haríamos con el lado derecho. Derecho, desde el principio hasta el final, límite derecho, el punto es el borde, el F hinge right, horizontal, lineal, localiza el elemento en planta, es este, ¿sí? Y por último, la calzada derecha. Calzada derecha, el punto a controlar es este de aquí, el elemento que me va a definir la calzada es este de aquí, y ahora ya, como podemos ver, efectivamente tendríamos ya un objeto tridimensional, una calle pegada al terreno en su eje y con las condiciones de contorno que hemos establecido en cuanto a anchuras de calzada y anchuras de
acera. Vemos como él ha ido generando esos elementos intermedios. Podemos verificar sección dinámica, el corredor, por ejemplo aquí, y vamos a poner algunas cotas para verificar que efectivamente es una sección variable. Decimos que nos ponga elementos de dimensión temporales. Entonces la acera irá desde aquí, bueno, iría desde aquí hasta aquí. Bien, la calzada iría desde ese punto hasta ese punto. Bien, la otra calzada iría desde ese punto a ese punto, que son los puntos controlados, y la acera iría desde aquí hasta ahí. Entonces, como podemos ver, efectivamente, en esa primera sección, pues tenemos a la izquierda una calzada de 3,21, a la derecha una de 3,65, acera de 2,71 a la izquierda y de 2,99. Si me voy al botón derecho y le digo que quiero buscar una, por ejemplo, eh, por aquí, vemos como tenemos 3,49, 3,62, 0,67. Vemos que aquí la acera es más estrecha porque el límite de propiedad está más cerca, y bueno, en todo caso podríamos ir verificando sección por sección. Vemos que él, además de los 5 metros que le habíamos planteado inicialmente como puntos de muestreo, él ha ido, obviamente porque necesita esa información, muestreando también en los elementos de sobreancho o de gestión de las anchuras, que era una poligonal, ¿no? Entonces, en cada punto de esas poligonales él ha definido otra sección de determinación de la sección transversal. Bueno, pues esto es todo.